Hola babies, aquí está de nuevo Anges y me corté el flequillo porque me veía feísima y con una frente descomunal. Aquí estoy yo de nuevo y hoy os vengo a traer un vídeo hablando de cosas paranormales, ¿sí babies? Cositas raras de mi vida. Ya sabéis que me encantan estos temas y me pongo el pelo así porque si me lo suelto se me ve feísima, no sé. Voy a ponérmelo detrás de la oreja. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale babies? A ver. Vamos a empezar desde lo más viejo hasta lo que me acuerdo más recientemente. ¿Vale, babies? Venga. El día en el que se escuchó un ruido y la gata. Bueno, son los puntos que tengo para que no se me olviden, pero que me explico del maldito culo. Es para que no... Bueno, una idea principal de lo que tengo que hablar. Pues bien. Resulta que yo creo que tenía menos de 10 años y estaba bajando las escaleras de la casa donde vivía con mi madre y la pareja que tenía ella en ese entonces. Y escuché como el sonido del viento, sí, pero típico de películas de terror, así. Yo sirvo muy bien para ambientar películas de terror porque sé hacer el vientecillo. Pues bien, resulta que se escuchó como el ruido de la silla moverse bruscamente después del vientecillo y se vio a la gatita que se llamaba Chochete que teníamos por aquel entonces. Se la vio correr. No vean cómo. Y yo la seguí y se metió en la, no sé si se dice a la cena, a la despensa, bueno, el cuartito que siempre suele haber en las cocinas, chiquitín, para meter cosas. Y se metió corriendo ahí y empezó, se puso frente a mí, bueno, estaba frente a mí cuando yo entré en el sitio este, bufándole algo que tenía yo a mi lado. Pero de una manera esa gata era tranquila, jamás arañaba ni mordía. Nunca la habíamos visto así, con el pelo erizado, la cola toda espumosa. No os imagináis cómo se veía la gata. Y, y estaba bufándole algo invisible que había justo a mi lado. Y fue un día, la verdad es que yo no tenía miedo porque de siempre, pues ya sabéis, yo pues he sentido cosas y todo ese rollo. Mi abuela veía cosas, me contaba, me gustaba ver pelis de terror y no... Bueno, con las pelis de terror antes sí que tenía miedo, pero ya no me dan miedo. Veo la de The Ring y la de Gruye y todas esas y no me asusto, más bien a veces me hacen gracia. Pero no me asusté en aquel momento. Y luego vamos al siguiente punto. La cara en la tele. Pues bien, esto lo veía mi abuela también. Siempre, a partir de 7:30, 8, por ahí más o menos, se escuchaba una interferencia en la televisión. Era de estas antiguas, cuadradas, viejas, de los años del pepote. Y se escuchaba la interferencia, así. Y después cuando mirabas en la pantalla había un rostro anguloso, barbilla afilada, nariz afilada, ojos rasgados y daba un miedo. Decía mi abuela siempre, ¿qué es esa cara que sale en la tele? Y nunca supimos qué era. Vamos a lo siguiente, el vídeo del ser. Esto me arrepiento de una forma, ahí sí que tuve un miedo que no os lo imagináis. Tenía yo 17 años y resulta que me estaba grabando haciendo un friki bailes y yo por aquella época ya hacía friki bailes. Y resulta que cuando fui a ver el vídeo me di cuenta que había un ser y lo borré. Y me vas a decir, mentira Angie, eso te lo estás inventando, sino porque lo borraste. Eso quiero saber por qué lo borré, porque me dio muchísimo miedo y es como que algo me dominó y lo borré. No sé cómo fue yo en estos momentos. Si lo hubiese visto ahora no lo hubiese borrado y lo hubiese subido a mis canales para que lo vieseis. Pues resulta que en la cortina, que era todo blanco, no había nada, las paredes blancas, las cortinas blancas un poco sucias, había como un ser enganchado, un pequeñito, como un niño chico, de tonos oscuros, con ojos y cara angulosa también, ojos rasgados, que creo que tenía garras. Me recordaba mucho al Pokémon Sneasel. No era un Pokémon, qué locura. Pero oye, yo creo que existen, así que bueno, pues me recordaba a ese Pokémon. Para que os hagáis una idea, pues os digo el nombre del Pokémon para que os imagináis cómo era el ser más o menos.
pero este tenía la cara más angulosa y más malvada. Y estaba ahí enganchado en la esquina, en la cortina. Y sí que daba muchísimo miedo. Sigamos. Objetos que desaparecen. El pincel, pues sí. Me desaparecían, está aquí la gorda. Y desaparecían objetos, por ejemplo, mi cepillo, que aparecía al día siguiente en el mismo sitio donde yo siempre lo dejaba. O sea, yo dejo en el baño mi cepillo, lo dejo al lado de donde te lavas las manos y al día siguiente no está. Pero llega el otro día y vuelve a aparecer. Pues eso me pasaba así de veces. De hecho, cuando fui a la medium esta, que yo esto no se lo había dicho a nadie, me dijo la mujer, ¿a ti te desaparecen cosas y luego vuelven a aparecer? Y digo, sí. Y después es Fernando. No sé si era Fernando porque esa mujer me mintió en mucho, pero solo sé que me desaparecían cosas. Y un día me pasó algo rarísimo, me dejé un pincel en clase, es que pasó una cosa muy rara, es como que las dimensiones estaban mal o algo, porque yo en ningún momento me acordé de haber soltado el pincel, solo sé que lo estuve lavando, pero nunca recuerdo de haberlo soltado. Y no sé por qué se me olvidó, porque cuando iba, yo no llevaba ni mochila ese día, solo llevaba la chaquetilla con los bolsillos y ahí me había llevado el pincel cuando iba de mi casa a la escuela. Pero de regreso de la escuela a mi casa íbamos por mitad del camino y una compañera de clase con la que iba pues estaba de prueba. Y le dije que no sé hablar, me he dejado el pincel en clase y cuando fui al día siguiente pues no estaba, la profesora no lo había visto y resulta que unos meses después apareció el pincel con un montón de cosas que me habían desaparecido detrás del mueble de mi habitación, que había un espejo enfrente que cuando yo tenía 17 años se cayó y se rompió justo después de salir de la habitación. Salí de la habitación, salí de mi casa y en ese momento se cayó. Y mis abuelos me lo contaron cuando llegué, porque era la fiesta escolar tronco, la fiesta escolar, la cena de fin de curso. Y me había ido a cenar con mis compañeros de clase y cuando volví me contaron que se había caído el espejo justo después de irme y justo debajo de ese espejo, detrás de ese mueble, estaban todas las cosas que me habían desaparecido, lazos que yo sabía perfectamente que había dejado en un armario, muchos muñequitos, anillos, bueno, no os imagináis todo lo que salió de ahí y en fin, ¿qué hacía ahí el pincel si yo me lo había dejado en clase? No tiene lógica. Odio que se me vea la sombra de la nariz porque parece que tengo pelo si yo me depilo la nariz. Qué asco me da hoy, ¿eh? En fin, que jamás voy a entender si eso fue Fernando, si eso fue otro ser, si había algo en ese espejo, algo maligno, no lo sé, troncos. Y bueno, sigamos. Espérense un momento que tengo gases. La oreja soplido por 2 llamada. Jolín, qué bien me explico. Pues resulta que en 2 ocasiones, yo creo que fue Fer, no sé, me soplaron la oreja. Una vez fue para despertarme, porque me llamaba mi madre y yo estaba dormida. Y me desperté porque me estaban soplando la oreja, pero muy fuerte, pero sin aire, ¿eh? No había aire, pero sí el sonido macho. Y la otra vez fue porque todavía seguía obsesionada con lo de esos 2 tíos que aunque me estaban espiando y creo que Fernando se estaba hartando y estaba en el cuarto de estar de esta casa y me sopló la oreja estando ahí despierta en mitad, me sopló la oreja y creo que quería hacerse notar por encima de todas las cosas que supiese que no eran 2 tíos espiándome, que eran seres que estaban en otro plano. Y bueno, el sueño de mi abuela, que es lo siguiente, resulta que yo estaba soñando con que mi abuela venía como espíritu y me preguntaba que si podía tomar un vasito de leche y justo me despierto y me llama mi madre, me desperté por la llamada, me llama diciéndome que mi abuela había fallecido y justo antes de que me avisara
yo estaba soñando con que ella había venido a casa y me pedía el vasito de leche. Yo me quedé flipando, en serio. Y siempre que la sueño me da mucha lástima porque la sueño enferma, tío. Otras veces sí que la soñado normal, pero siempre anciana. Nunca la veo saludable porque ella me decía, cuando muera te voy a ir a visitar y voy a parecerme joven. Aparecerme, que no lo he pronunciado bien. Pero siempre la veo mal. Creo que al final no puedes dominar eso cuando eres espíritu, no lo sé. O al menos ella no lo puede dominar por alguna razón. Quizás esté atrapada, no lo sé, y me duele no saber qué le sucede. Pero en fin, vamos a continuar. Cuando escuchaba a Victoria y Angelis, eran varias veces que yo pues estaba a lo mejor sentada frente a mi portátil o mi ordenador y escuchaba Victoria cada dos por... Ya sabéis quién es Victoria si visteis ese vídeo brutal que subí, que puse en privado porque me daba vergüenza y tenía miedo de la gente. Que ya sabéis que yo me llamaba así en la primera vida y yo no sabía por qué escuchaba ese nombre siempre. Y luego Angelique, escuché una voz grave que decía Angelique. Escuché varias voces que decían Angelique, pero una de ellas era grave, que no era natural de humano, vamos, que era pues de quizás de una criatura más grande, y pienso que es de alguno de los bebés, pero no sé de cuál. Porque he escuchado sus voces a veces, como la de Carlos, es un poquito grave y me recuerda a los metaleros. Lo que os estaba hablando antes, que me han interrumpido, que me encanta escuchar la voz de Carl. Es muy sexy, tronco. Es muy sexy, jolín. Y le he escuchado gemir. De hecho, un día le vi tocarse. Le vi tocarse, amigos. Y me encantó. Y le escuché gemir y hacía... ¡Oh! ¡Oh! Y me encantaba su voz, tronco. Ay, ojalá le vuelva a escuchar. Ay, Dios mío. Bueno, otra cosa más, el palillo chino volando. Pues resulta que un día yo había cenado algo chino, sopa, ramen. Bueno, da igual, algo con palillos, lo más seguro que ramen. Y no lo había llevado a la cocina y yo no me acordaba, y al día siguiente estaba buscando otra vez los palillos y le eché la culpa a Fernando porque ya sabía lo de esconder cosas, que sospechaba que era él a veces. Y regañé a Fernando y dice, a ver dónde me has metido los palillos chinos, no sé qué. Y estaban delante de mis narices y yo no los veía, estaban en la misma mesa donde yo estaba, o sea, en el cuarto de estar estaba la mesa y yo estaba ahí dentro. Y no los había visto porque estaba idiota total. Y de pronto veo que los palillos chinos salen volando y me quedé flipando. Después de regañar a Fer, veo los palillos chinos salir disparados. Y bueno, pues ahí supe que la culpa era mía, porque soy idiota. Bien, sigamos. La tele se apagó. Esto pienso que fue mi abuelo porque le gustaba borrar mucho y no le gustaba que dejásemos televisiones abiertas ni cosas así por el estilo. Y resulta que había dejado la tele encendida porque mi abuela iba a venir pronto de la calle. Y cuando vine después, porque yo me había ido a no sé qué y dejé la tele puesta como dije, cuando vine ya después de mucho rato le dije, te dejé la tele encendida, no sé qué, y dice, no, pues cuando vine estaba apagada. Y pasó más de una ocasión que la tele se apagaba sola si la dejabas encendida cuando no estabas presente. Y mi abuela y yo sospechábamos que era mi abuelo con su rollo de ahorrar y todo eso. Y por último, que no es que sea lo último que me ha pasado, me han pasado más cosas, pero ahora mismo no me vienen, la hoja de Fernando, el dibujo. Bueno, me explico fatal. Resulta que esto es largo. El cabronazo este del que os hablé en el otro vídeo que cruzaba portales me mintió en muchas cosas y me dijo que ya no podría volver a ver a Fernando en una temporada porque se cerraban los portales y él no podría viajar a verme. No los portales físicos por los que cruzan algunas personas a ese mundo que está conectado con este, donde sí están criaturas así. El elfo, ya sabéis.
sino los portales para viajar entre dimensiones, que yo no sé si lo hacen, si algunos lo hacen con portales. Luego descubrí que Fer y ellos no viajan así, que pueden viajar siempre y cuando quieran. Lo hacen, creo, como rollo viaje astral o algo así, no estoy segura. Pero yo pensaba por aquel entonces que lo hacía con algún tipo de portal o algo. Y me voy a poner así. Y en fin, que este tío me hizo creer que no volvería a ver a Fernando en un tiempo. Y le mentí a Fernando y le dije que no le quería y tal para que me odiase. Y no se fuese triste por perderme, o sea, por no poder verme más. Cuando Fernando iba a poder seguir viéndome, pero yo como pensaba que no iba a poder seguir viéndome, pues quise que me odiase para que no sufriera el no poder volver a cruzar y mirarme y todo ese rollo, ya saben. Le dije cosas feas con que lo odiaba, con que no lo quería, no sé qué, no sé cuántos. Y ese siguiente día cuando se fue, o supuestamente se fue porque nunca supe la verdad de lo que pasó ahí, me puse a llorar muchísimo, muchísimo. Yo tenía un dibujo de un elfo. ¿Qué he puesto aquí un momento? Yo tenía el dibujo de un elfo en un cuaderno representándole a él. A veces lo he representado como Galeis porque se parece mucho. La verdad es como esos Pokémon son como elfitos también. Pues en fin, que tenía un dibujo de un elfito en un cuaderno abierto al lado de mi cama y al día siguiente habían pasado la hoja y para ponerla en la siguiente, para quitar el dibujo, tíos. Y yo no sé quién hizo eso, si fue este cabronazo que podía viajar como Fer y los demás. Y pueden hacer algunas cosas como cuando Fer lanzó los palillos, movía las cosas de sitio y todo ese rollo. Yo no sé si fue ese tibejo o fue alguien para avisarme de Fernando, no lo sé, tronco. Pero se pasó la hoja sola y ya ha pasado en más de una ocasión que ha aparecido un cuaderno abierto en el suelo con algún dibujo. Y yo creo que me quieren dar mensajes así, pero en fin. Que ya has contado algunas cosas de las que me acuerdo paranormales, babies. Espero que os haya gustado este vídeo porno y ya me voy despidiendo, ¿vale, amores? Uy, me salió un eructito mientras lanzaba el beso otra vez.